Buenas noches. Según una reciente publicación del Fondo de Población de Naciones Unidas, El Salvador tiene un bono demográfico que debe aprovechar a través de la educación y promoción de empleos de calidad a generaciones entre los 20 y 40 años. Eso también significa diseñar e implementar políticas para la población más longeva en materia de salud y protección social, como derechos fundamentales. Esta noche dedicaremos el programa a discutir la relevancia del bono demográfico en las áreas económicas, sociales y educativas. Además, la importancia de un censo de población actualizado como un insumo fundamental para formular planes y proyectos de cualquier gobierno a largo plazo. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa, jueves 12 de septiembre. Vamos a variar un poco de temas. Hemos estado hablando un poco de agenda política, agenda jurídica institucional, hemos hablado un poco de economía, pero hoy queremos dedicar todo el programa para hablar del bono demográfico, de la necesidad de un censo de población y también el trabajo que desarrolla UNFPA en el país. Y es un gusto para mí recibir en este set a Hugo González, representante de país del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Buenas noches, bienvenido Hugo, qué gusto. No, buenas noches Carlos. Encantado de estar por acá visitándoles en este programa de 8 en punto en Canal 33 y en las vísperas, ¿no?, de las fiestas patrias del país, 196 aniversario creo, ¿no? Ya para... Así es. Entonces, sí, por supuesto, siempre encantado de estar por acá y Gracias. hablar de los temas que son interesantes también para el país, ¿no? Además de los que ya has cubierto en los últimos días, las últimas semanas, ¿no? Así es, tenemos varios temas que desarrollar y para eso tenemos una nota de contexto. Veamos. El levantamiento del censo de población, edificios y vivienda es una deuda que dejó el gobierno anterior. Sin embargo, el actual se ha comprometido a priorizarlo en este quinquenio, ya que su última actualización fue en el 2007, pese a que la ley obliga a realizarlo cada 10 años. Y es por eso que el diputado no partidario, Leonardo Bonilla, hizo incluso una solicitud. No podemos trabajar con datos proyectados y es por eso que se vuelve necesario tener un censo vigente para que cada una de las propuestas que presentamos los parlamentarios vayan con un sustento legal, pero que sea un sustento. Otro punto preocupante es que El Salvador gozará del bono demográfico, es decir, mayor población en edad productiva hasta el año 2030. Pero las políticas públicas no están aprovechando estas condiciones para impulsar el crecimiento económico. Pero el Fondo de Población de las Naciones Unidas señala un punto específico muy preocupante, que es el número de niñas embarazadas. El costo económico para la sociedad salvadoreña en los próximos 40 años, por tributos que no van a poder ser generados por estas niñas, debido a que abandonaron su proyecto educativo y debido a que su ingreso, por lo tanto, no va a ser el mismo como si hubieran continuado su proyecto educativo, la pérdida es de 352, un poco más de 352 millones. Señalan que en este tema es muy importante la educación y la información en las menores. En la medida en que la niña se mantiene en el centro educativo, siembra y fortalece su proyecto de vida, ¿no? Por un lado, pero por otro lado obtiene más información de cómo adoptar conductas responsables. Sin duda alguna, uno de los retos que tiene este gobierno en este tema será actualizar el censo. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo por ofrecernos esa nota que permite poner sobre la mesa los temas que vamos a desarrollar en el transcurso de este programa con Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Si usted quiere interactuar con nosotros, ¿cómo lo puede hacer? A través de nuestras redes sociales en Twitter, @8 en punto, y también en la transmisión de Facebook Live de Canal 33. Sus preguntas, comentarios son siempre bien recibidos. Hugo, hay un asunto acá. Ya vamos a ir al tema del censo, porque es un debate que también es parte de la agenda, no solo del gobierno, también en la Asamblea Legislativa, como lo teníamos en la nota. Pero antes hablemos un poco del bono demográfico. ¿Por qué a un país, me refiero a sus ciudadanos, a sus políticos, a la gente que trabaja en el sector empresarial, a sus académicos, les debe interesar la situación demográfica que el país tiene en este momento? Mira, en realidad a todos los países les interesa saber las estructuras por edades, cómo están comportándose, porque se debería de haber una alineación entre cómo mayoritariamente están estas estructuras por edades
y cómo se apuesta con las políticas públicas a las demandas de estas estructuras por edad, ¿no? Es decir, si tú tienes una estructura por edad donde hay un predominio, por ejemplo, ¿no?, de niños en edad escolar, por supuesto que una gran inversión debe de hacerse para satisfacer la necesidad de estos niños que ingresan al sistema educativo. Y por igual, si tú estás teniendo una población que envejece rápidamente y que además pues demanda protección social, entre ellos la pensión, por ejemplo, o servicios geriátricos, ¿no? Pues entonces las políticas deberían de alguna manera alinearse a esa demanda. Creo que habría un gran reto para un país no tener en cuenta esos cambios y formular políticas que no se alineen a esos cambios, porque entonces podría encontrarse en una situación de no satisfacer adecuadamente a las demandas de esa población, que es mayoría, o invertir equivocadamente en otras demandas que no va a apuntar a estas demandas insatisfechas, ¿no? Bueno, hay varios aspectos que vinculan la agenda del bono demográfico, como mencionaba, en salud, en educación, también en estimaciones de políticas económicas. Y quiero pedir a producción, nos puede poner en la pantalla una imagen muy interesante del informe que presentaron días atrás, UNFPA, sobre las oportunidades demográficas, donde retrata la tasa de dependencia del bono demográfico. Eso es interesante, una gráfica que nos permita, y ahí aparece un poco, está el tema de los oleajes por periodos. Estamos hablando en diferentes momentos de la historia reciente del país, y un poco está dividido por colores, sobre todo la segunda ola, que está tocando en color verde, como lo podemos ver en el gráfico, y ahí nos está hablando de un momento oportuno entre el año 2012 y el año 2047, que es el retrato de las condiciones del bono demográfico, Hugo. Y lo voy a plantear de esta manera, teniendo siempre la imagen en pantalla. ¿Cuáles son los riesgos para una sociedad no aprovechar ese bono demográfico para un país con las características que tiene El Salvador? Bueno, de acuerdo a ese gráfico que está en pantalla, ¿no?, aproximadamente el bono viene emergiendo más o menos entre 1977 aproximadamente, y se va a extender hasta su desaparición aproximadamente hasta el 2073, ¿no? Pero ciertamente la parte óptima, por así decirlo, ¿no?, que es cuando existen 3 personas en edad, por así llamarlo, potencialmente productiva, por cada 2 que están potencialmente en una edad improductiva. Ese periodo como tal está más o menos entre el año 2010 y se extiende hasta el 2045 más o menos, ¿no? Es decir, que hoy El Salvador se encuentra en ese fenómeno bono demográfico. Pero ¿por qué es un bono? ¿O cuándo comienza a ser un bono? Cuando esa población tiene un nivel educativo que le permite desarrollar todas sus capacidades, su proyecto productivo como tal, ¿no?, que tiene salud y que tiene empleo, fundamentalmente, ¿no? También seguridad, pero dijéramos salud, educación, empleo son fundamentales, pero no es en el momento en que se presenta, sino que se viene acumulando en adelante. ¿Y por qué la importancia? Porque solo el fenómeno demográfico puede darle un potencial importante de acumulación de riqueza, primero a nivel del núcleo familiar, en el sentido de que habrán más personas en edad productiva aportando a los ingresos del hogar, pero además habrán en el colectivo más personas en las cuales el país va a contar que van a estar produciendo. Por un lado, insertándose en los proyectos económicos que el país tiene a bien diseñar, pero además tributando también para, en alguna medida, ser el Estado ese mecanismo de solidaridad entre los que están empleados y los que no están empleados, por ser población infantil, por ejemplo, o población adulta mayor, que son poblaciones dependientes, ¿no? Eso le permite al país entonces acumular una riqueza, y eso
definitivamente, y se han hecho cálculos al respecto, inclusive para El Salvador, hace unos años atrás, sobre cuánto era el aporte que solo el elemento demográfico, el bono como tal, significaba en términos del crecimiento económico que el país tenía, entre el 2 y el 3%, que era más o menos lo que se ha venido registrando en los últimos años. De ese porcentaje, aproximadamente solo el elemento demográfico aportaba un 0.5%, ¿no? Quiero pedir nuevamente a producción nos pone en pantalla este gráfico de la tasa de dependencia del bono demográfico, nuevamente por favor, porque eso quiero retratar, y utilizando la imagen para el análisis también de nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando, nuevamente por la clasificación que está en colores, ¿ve? Y por las diversas etapas que ha pasado la historia más reciente del país. Si lo vemos que el momento óptimo, como tú nos mencionabas, Hugo, estamos hablando del periodo entre el 2012 más o menos, 2047. Exacto. Estamos hablando de un rango de 8 gobiernos, aproximadamente 8 gobiernos. Desde la lectura que hace UNFPA, se han dado los pasos para aprovecharlo. Digamos que han pasado ya 2 gobiernos. Bueno, a ver, es muy difícil colocarse uno en una situación de establecer un juicio sobre los desafíos que un país tiene, sobre todo porque hay diferentes prioridades, ¿no? Pero sí, definitivamente hay muchos retos que el país tiene. Por ejemplo, estamos hablando de un bono demográfico, y hoy por hoy, según los datos que hemos obtenido de fuentes oficiales, ¿no? La población, el promedio de años educativos de la población rural anda alrededor de 5,7 grados de escolaridad, versus 8,6, si no me equivoco, de la población urbana. Es decir, es necesario, por ejemplo, hacer un poco más de esfuerzo para que al menos la población en edad de estudiar alcance el bachillerato, para que pueda ser una mano de obra que pueda competir hacia calificarse un poco más, porque bueno, el bachillerato te da mejores oportunidades, pero por supuesto que necesitas o una carrera técnica o una carrera universitaria completa, de acuerdo a los programas de desarrollo que un país tenga, proyectados en el tiempo. Entonces, ahí tiene que haber incluso una armonía entre la oferta educativa y la oferta de empleo que el país va a dar, de forma tal que los profesionales, al salir de su universidad, encuentren mejores oportunidades de empleo. Pero ¿qué es lo que pasa en la curva? Cuando nosotros observamos la curva educativa, la educación inicial, ¿no?, es más o menos bastante, digamos, baja, ¿no? Y al final también, ya cuando comienzas después del 9º grado, también hay, entonces se vuelve exactamente una curva que asciende y desciende en los extremos del nivel educativo. Y cuando tú observas entre las poblaciones rurales y urbanas, puedes ver que hasta el segundo ciclo, por ejemplo, las poblaciones urbanas y rurales más o menos están iguales. Okay. A partir del tercer ciclo empieza la asimetría a marcarse entre la ciudad y la zona rural. Tengo que hacer la pausa, Hugo, pero al regresar ampliemos más este tema del bono demográfico e incorporemos el tema del censo de población. Regresamos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos platicando entonces esta noche del 12 de septiembre con Hugo González, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA. Hablamos un poco del bono demográfico, ya vamos a tocar el tema del censo. Pero quiero pedir a producción nos pone un full pantalla también de este informe que presentó recientemente UNFPA de las oportunidades demográficas sobre la cobertura de seguridad social de la población económica
económicamente activa, que nos permite introducir otro tema o involucrar otro tema en esta discusión. Y el gráfico pues nos pone la cobertura de seguridad social por sexo con respecto a la población económicamente activa, y ahí lo que nos muestra pues la cobertura de seguridad social, la disminución que ha generado particularmente en el caso de las mujeres, si tomamos datos del 2007 al 2017 en tema de cobertura. Y eso me da la pauta para consultar, Hugo, qué significa o por dónde pasa también la población más longeva y aquella que dentro de 20, 25 años pues su condición de salud y de fuerza laboral ya no serán tan óptimos como en este periodo del bono demográfico. Bueno, ese gráfico que teníamos ahí da para mucho, para hablar de muchos temas. Iniciábamos la conversación sobre la importancia, ¿no?, de poder tener estos cambios de estructuras demográficas a la mano cuando se estén tratando de hacer proyectos de inversión o tratando digamos, de formular políticas o de hacer presupuestos que son, dijéramos, parte de los grandes hitos que un Estado tiene para poder responder a estas demandas de estos grupos por edades, ¿no? El país pasó de 1960 de tener, por ejemplo, aproximadamente 700.000 mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años a las que más o menos tendrá hoy de aproximadamente 1.850.000 mujeres. Esos son 3 veces más, casi, ¿no? Y cuando ves y observas, y además observas, por ejemplo, respondiendo un poco a tu pregunta, la esperanza de vida al nacer de las mujeres es muchísimo más larga que la de los hombres, ¿no? Hoy por hoy las mujeres más o menos alcanzan 81 años de esperanza de vida y los hombres en El Salvador van a alcanzar ese promedio de esperanza de vida dentro de 25 años aproximadamente, 25 o 30 años más, ¿no? Es decir, están detrás, las mujeres viven más años. Hoy por hoy El Salvador tiene una gran cantidad de mujeres en edad productiva y en edad reproductiva, ¿verdad? Y viven más años, pero están participando menos en la actividad económica. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, hay una oportunidad para el Estado salvadoreño de propiciar políticas que vuelvan o que propicien la participación de la mujer en el mercado laboral. Y eso pasa por, obviamente, brindar oportunidades para que en los años anteriores puedan estudiar. Además de eso, ¿qué políticas podrían ser esas que propicien esa inserción en el mercado laboral? Por ejemplo, no es que la mujer no quiera participar, muchas veces se dedica al tema del cuidado. Entonces, el tema del cuidado limita, y entre ellos también cuando aparece un embarazo a temprana edad. Entonces, ahí tenemos políticas que puedan propiciar que esas tareas del cuidado en sectores laborales estén a cargo de, o existan salas de cuidado, pero además políticas que promuevan el desplazamiento de la maternidad hacia más adelante, porque ya hemos visto que el impacto, por ejemplo, de la maternidad temprana en las mujeres, cuando se les pregunta cuando tienen 24 años en qué momento experimentó la maternidad y cuántos grados de escolaridad alcanzó, cuando la experimentan antes de los 19 años solamente el 3% alcanza la universidad. Cuando desplazan después de los 24 años, el 30% alcanza la universidad. Solo el efecto de la maternidad hace eso. Entonces, ¿qué oportunidad brinda? Aprovechar el bono demográfico femenino, ¿no? Eso es un. Lo otro es que si viven más, están cuantitativamente en una cantidad representativa y además se insertan poco en el mercado laboral, cuando llegan a la adultez mayor, llegan en mayores desventajas. Sí. Porque no han acumulado riqueza o no lograron participar en el mercado laboral formal para tener un sistema de protección que les garantice al menos lo básico, ¿no?, de acuerdo a lo que el país tiene legislado en este momento, para poder tener una adultez mayor digna.
voy a plantear de esta manera, Hugo. Hemos hablado y buena parte de la responsabilidad está en las instituciones públicas, a través del Estado, de sus políticas, del gobierno, pero también por dónde pasa el rol o el nivel de responsabilidad que tiene el sector económico, me refiero a nivel empresarial, que permita no solo involucrar e insertar a las mujeres en la parte de las actividades económicas y le permita tener ahorros, tema del sistema de protección social y demás, sino que qué tareas también le significa al sector económico y empresarial en trabajo colectivo con el gobierno, aprovechando y teniendo en cuenta estas condiciones demográficas que el país tiene. Bueno, parte de los incentivos pueden transitar por ahí, en la medida en que existe un acuerdo entre la parte gubernamental con el sector privado, y cómo se pueden dar incentivos para que efectivamente se propicien esas inserciones, la inserción de la mujer en edad productiva al mercado laboral formal, por ejemplo. En esa medida pueden haber beneficios para todas las partes. En primer lugar, para la mujer, porque va a tener la oportunidad de tener un ingreso que antes no lo tenía. Claro. En segundo lugar, el Estado, que va a tener un tributo que antes no lo tenía, porque simplemente no había ese puesto. Y el sector privado, porque va a tener a una persona que efectivamente va a poder insertarse en la actividad económica, cualquiera que ésta sea. Es decir, y se generan dividendos, ¿no?, para este sector económico. Entonces, todos ganan en ese sentido. ¿Qué pasa si no es así? Si no es así, la mujer, por ejemplo, existe una mayor dependencia de lo que puede existir. Puede, por las condiciones en las cuales no puede satisfacer por no tener un ingreso adecuado, puede tener limitaciones para vivir en un ambiente, por ejemplo, que le permita tener salud, y eso condicione su estado de salud y con eso encarezca las demandas hacia el sector de salud, por ejemplo, o digamos los hijos que dependen de ella, y así sucesivamente. Es decir, se generan no necesariamente oportunidades, en este caso, cuando no existe la posibilidad de aprovechar esas olas demográficas para beneficio no solo de los individuos, sino de toda una sociedad, ¿no? Tengo un par de minutos antes de irme a la pausa, Hugo, pero quiero involucrar ya otro tema, el censo de población, y lo vamos a ampliar en el siguiente segmento, pero lanzo esta pregunta, Hugo: ¿por qué resulta necesario un censo de población desde la lectura de UNFPA? Ya tenemos 12 años sin un censo. Bueno, hemos estado hablando de población en los primeros dos segmentos, y toda la dinámica del país, incluyendo los indicadores, por ejemplo, de la Agenda 2030, del cual El Salvador es signatario, ¿no?, y el compromiso de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y con sus metas e indicadores dependen en cierta medida de la asertividad que se tenga en cuanto a las cifras que hay detrás. Ya han pasado 12 años, en la medida en que se aleja, son menos fiables esas cifras, porque simplemente las proyecciones, entre más distantes están del momento de la fotografía, se van volviendo menos asertivas, ¿no?, por así decirlo. Tengo que hacer la pausa. Al regresar ampliemos un poco más esto, porque usualmente, como no son temas tan cotidianos en la discusión de la opinión pública, pero tiene una implicación en la vida de las personas. Me refiero a las políticas en salud, en educación, en proyecciones demográficas, en vivienda, en tantas cosas. Entonces, ¿por qué resulta sustantivo tener una base estadística actualizada, importante, y cómo esto puede resolver problemas más prácticos de las personas? Aunque en principio no se interprete de esta manera, y me gustaría que hablemos sobre eso en el siguiente bloque. Regresamos. Continuamos platicando con Hugo González, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA. Estamos platicando esta noche del 12 de septiembre sobre el bono demográfico, pero también la necesidad de un censo. Y eso era uno de los temas, Hugo, que podemos ampliar en este segmento. Ya nos mencionaba por qué es necesario un censo de población en el tema de los datos, de tener estadísticas fiables, pero también que eso ayuda a las proyecciones que conoce un gobierno de todas las actividades económicas, de las actividades en materia de vivienda, en materia particularmente social, de salud, entre otras. Pero
Alguna persona que nos está sintonizando se preguntará, ¿y esto cómo se vincula con lo cotidiano, con aspectos mucho más prácticos de la vida de las personas? Es decir, ¿cuáles son los problemas prácticos, no solo para las instituciones públicas, también para el ciudadano, que no tengamos datos tan actualizados sobre nuestro país? Bueno, comenzamos conversando sobre cómo para el Estado es importante tener datos actualizados de cara a la agenda internacional, por ejemplo, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por qué El Salvador es signatario de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, signatario en el sentido de que ha sido parte de esa agenda, ¿no? Incluso ha liderado determinados aspectos cuando han sido discutidos relacionados a la agenda de población y desarrollo también, ¿no? Eso de cara a la agenda internacional y la rendición de cuenta que todos los Estados miembros hacen cuando se reúnen en la Asamblea General, ¿no? En lo nacional, el otro día estábamos conversando de este tema en otro medio y hubo un comentario de parte del viceministro de Economía, ¿no? Donde decía que la canasta básica alimentaria, ¿no? En su estructura había tenido algunos datos de 1978, ¿no? Y que no había sido actualizada. Y de esa canasta depende, por ejemplo, las variaciones de precios y el tema de la inflación. Entonces, si esto es así, posiblemente nosotros estemos en este ámbito, ¿no? Todavía con algunos desfases importantes que puedan tener, que no están revelando a lo mejor la realidad del país. De un censo de población no solamente importa cuántos somos, que es importante, sí, para, por ejemplo, definir, como ya decíamos, políticas públicas. Entre 2005 y 2015, si no me equivoco, 2017, hubo una disminución en los menores entre 7 y 14 años, que es una población que atiende a la educación básica, de aproximadamente 250,000 niños, simplemente por una acumulación en los descensos de la fecundidad, es decir, del número de hijos por mujer que las mujeres salvadoreñas han tenido en los últimos años. Eso, de acuerdo, digamos, a la inversión per cápita de esos años, significó un ahorro para el sector educativo de aproximadamente $100 millones, de acuerdo a cálculos que nosotros hemos establecido. Pero entonces, si se están previendo algunos proyectos de inversión, ¿cómo contabilizar dónde está esa población, ¿no? ¿Y por qué también es importante dónde están? Por ejemplo, para las diputaciones en la Asamblea Legislativa. Son importantes identificar dónde está esa población para la representación que debe de existir en este poder del Estado. Bueno, ya que lo menciona, Hugo, antes de entrar al aire coincidimos con el ex magistrado Miguel Ángel Cardosa, que estaba en el canal, estaba con Teleprensa, y salió el tema en la plática y él mencionó, esto tiene una relevancia, el tema de actualizar datos del censo, particularmente para el padrón electoral, para tener un registro electoral fiable, porque al final lo va a nutrir y le permite tener proyecciones a una instancia electoral, pero también tener una lectura, como usted bien menciona, para la instancia más política, diputados, diputadas, que pueden conocer un poco mejor sus circunscripciones y eso también les permite trabajar en función de estas zonas. Hugo, hay un asunto acá también, cuando se habla mucho del tema del censo, aparece la idea de que un censo es caro, particularmente. En la práctica, ¿UNFPA tiene alguna estimación respecto al costo de un censo? Sí, a ver, en promedio existen cifras por habitante, es decir, cuánto es el costo per cápita según lo que debería de invertirse o lo que cuesta, digamos, un censo de población. Oscila más o menos entre 3.5 a 4 y un poquito más de 4, entre 3.5 a 4.5 dólares per cápita de la población, multiplicado por la población de un país, ¿no? Más o menos por ahí puede oscilar el costo de un censo de población. Entre 18 y 20 millones, más o menos. Digamos, es una estimación. Es una estimación, ¿no? Ahora, el tema es que el censo permite dos tomas en una, que sirve para otros productos. En primer lugar viene la toma de la cartografía, que significa cómo está, digamos, representada topográficamente hablando el país, como sus calles, las viviendas, los puntos de referencia, los negocios, las casas,
Me explico, esa es una primera radiografía que se toma del país, es decir, se recorre el país para identificar eso. Y ese elemento de la cartografía sirve para otros estudios y otras encuestas que el país desarrolla. Por ejemplo, el censo económico, el censo agropecuario, la encuesta de ingresos y gastos, etcétera. Es decir, es un producto que en sí mismo no solamente digamos, es importante para el desarrollo del censo de población y vivienda, sino para estos otros. Y luego viene todo el elemento de la recolección de los datos. Hoy por hoy, antes la cartografía se hacía a mano con mapas, ¿no? Hoy se utilizan imágenes satelitales, ¿no? Por ejemplo, que se van acotando porque son más precisas y de acuerdo a la calidad de la misma se puede ir mejorando esos elementos topográficos, por así llamarlos, ¿no? Que reflejan la realidad del país. Y luego el levantamiento de la información, ahora se utilizan incluso tablets, sí, ¿no? Como hacen las encuestas. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Bueno, que los datos que tú incorporas son sujetos a menores tasas de error y además se remiten rápidamente a una base de datos que se procesa y que eso permite de que los datos estén siendo, estén pudiendo estar disponibles, algunos de ellos en un menor un espacio menor de tiempo. Exactamente, sí. ¿no? Entonces, pero saber cuántos somos, saber dónde están, por ejemplo, para el FODES, otro elemento que es importante y que toma en cuenta, creo que el 50% del cálculo del FODES toma en cuenta la población. Hay municipios que a lo mejor, por algunas circunstancias de la vida del país, pueden estarse desplazando de unos municipios a otros. Y posiblemente los receptores de ese desplazamiento o de otra migración no necesariamente estén recibiendo lo que se podría estar contabilizando, simplemente porque las proyecciones a lo mejor no son representativas de esa migración, ¿no? Tengo que hacer la pausa, Hugo, solo pregunto muy puntual, porque en el siguiente bloque me gustaría que involucremos otro de los temas que ve la agenda de UNFPA, pero revisaba en otros medios de comunicación unas declaraciones que brindó el director de la DIGESTI, que más o menos planificar un censo le lleva 2 años en proceso de planificación. ¿Tanto tiempo puede llevar un ejercicio de estas características? Digamos, si se está planteando trabajarlo y UNFPA está apoyando este proceso o trabajar un censo como tal, 2 años, es decir, se estaría levantando la información 2020, 2021. Bueno, no quisiera especular en términos del tiempo, pero en promedio puede llevarse incluso un poco más que 2 años, ¿no? Porque hay que ser bien acuciosos en los riesgos que representan, en los momentos del levantamiento de la información, en la disponibilidad de los planes de adquisición que se tenga, de asistencia técnica que se tengan, de la mejora de las capacidades del personal de la DIGESTI, por ejemplo, que es uno de los momentos donde esta entidad debería de verse fortalecida también. Es decir, hay varios elementos que este proyecto censal favorece en términos de fortalecimiento institucional. Por lo tanto, no vale la pena arriesgar un menor tiempo en función de la calidad, porque en la calidad de los datos es donde está el beneficio que el país va a tener. Por supuesto, el uso de tecnología puede facilitar procesos. Pero ya serían ganancias, ¿no? Okay. Ganancias. Lo importante es tener un proyecto censal definido, cuánto tiempo toma, sus etapas pre-censal, censal y post-censal, cada una de ellas que arroje el producto con la mejor calidad posible, ¿no? Muy bien, tenemos que hacer una pausa, continuamos con más temas, regresamos.
Último bloque de este programa en el cual hemos estado platicando con Hugo González, representante de UNFPA en el país, sobre temas del bono demográfico, del censo, y me gustaría ahora que hablemos un poco de uno de los temas que es parte de la agenda de UNFPA, salud sexual y reproductiva, Hugo, y particularmente porque UNFPA viene trabajando el tema de los embarazos en niñas y adolescentes. En este momento, ¿cuál es el balance que hace UNFPA particularmente del trabajo del Estado en este tema? Mira, a ver, hemos lanzado hace en este año el último mapa de embarazos en niñas menores de 19 años y se observa una tendencia hacia la disminución, pero no es una tendencia exclusiva del embarazo entre adolescentes, es una tendencia general de las mujeres en edad reproductiva, en la cual el número de embarazos ha venido disminuyendo, ¿no? Pero sí significa de que hay una disminución, y lo cual es importante destacarlo. Sin embargo, como bien decía ese último informe, todavía existen más de 19.000 razones por las cuales se debería hacer un mejor esfuerzo en ese sentido. Lamentablemente también en este periodo se lanzó otra publicación que habla del número de suicidios que existen entre mujeres embarazadas, particularmente adolescentes, que lamentablemente tomaron la decisión de suicidarse estando embarazadas, muchas de ellas con antecedentes de abuso sexual, es decir, con maternidades, si se le quiere denominar así, impuestas, forzadas, ¿no? Porque no fue su decisión concebir una relación sexual y mucho menos experimentar la maternidad de esa manera, ¿no? En esos temas hay entonces algunos desafíos que el país tiene, ¿no? Entre ellos, el acceso a la educación integral de la sexualidad sigue siendo un aspecto que todavía, a pesar de que el país lanzó una estrategia de Estado y cuya segunda, dicho sea de paso, estrategia que plantea es la consideración de la educación integral de la sexualidad, todavía no se avanza como debiera avanzarse para confrontar esta situación. Es decir, donde padres y madres de familia pudieran tener algunos elementos para que en el seno del hogar se brinde esa información cuando hay ambientes positivos, reconociendo, porque ellos son los que tienen la responsabilidad primaria, pero hay que reconocer que el 80% de los abusos sexuales en niñas se está dando precisamente en los hogares. Entonces, ¿cómo una educación integral de la sexualidad se puede dar en ese ámbito, o cómo se pueden dar conversaciones en esas situaciones? Sin embargo, ahí es donde el Estado, a través de la escuela, se puede generar esa educación que le permita a los menores tomar decisiones o identificar algunas situaciones que están amenazando su integridad física o emocional, ¿no? Bueno, Hugo, ya que lo menciona, en esta agenda que UNFPA trabaja, particularmente el caso de salud sexual y reproductiva o en el embarazos en niñas y adolescentes, ¿qué le significa para en la relación con el nuevo gobierno? Me refiero, Hugo, poner los puntos en discusión, es decir, cuáles son como algunas de las prioridades tanto de UNFPA, que puede trabajar con el nuevo gobierno en materia de salud y en materia de educación, particularmente de este tema, ya sea obviamente en temas de prevención, pero también en políticas públicas de atención en salud, seguimiento, pero sobre todo también no permitir la disminución en escuela o de participación en escuela, porque también genera en algunos casos deserción escolar estas circunstancias. Es decir, ¿por dónde pasa esta agenda de trabajo entre UNFPA y el nuevo gobierno en materia de salud sexual y reproductiva? Bueno, nosotros trabajamos con las instituciones del Estado, pues estamos en el país porque queremos y deseamos contribuir con los planes que el Estado tiene a bien desarrollar en materia, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva. Eso es un mandato que además al Fondo de Población le viene por designación de los Estados miembros, que son parte de su Junta Ejecutiva. Es decir, los países miembros de Naciones Unidas que forman esas juntas ejecutivas son los que le dan este mandato
al Fondo de Población. Y de ahí que el Fondo de Población acuerda programas de países con los estados, en este caso con el estado de El Salvador, cada 5 años, ¿no? Basado en eso, esta estrategia que el Estado adoptó, dicho sea de paso, es una de las que yo por lo menos he visto bastante completa, bastante amplia, que de implementarse íntegramente puede tener un impacto significativo. En los últimos 3 años, en 2015 a 2017, 2015, 2016, 2017, hubo aproximadamente un poco más de 65,000 embarazos en El Salvador. Y al contabilizar cuánto le cuesta por la no tributación de esas jóvenes que experimentaron la maternidad, porque el primer impacto que tienen, además de arriesgar su vida por no estar biológicamente su cuerpo adaptado para esos cambios, ¿no?, es la deserción escolar. Sí. Y al desertar van a alcanzar un nivel que no les va a permitir tener un ingreso que además aporte en tributos al Estado de la manera como si hubieran alcanzado un grado de escolaridad mayor. Eso entonces, solo por los no tributos de esa forma, el impacto para los próximos 40 años para El Salvador son aproximadamente 352 millones, un poco más de eso. Pero ¿qué pasó en 2014, 2013, 2012, 2010? ¿O qué está pasando del 2017 en adelante? Es decir, es una cantidad que se va acumulando para El Salvador. ¿Cómo El Salvador puede aprovechar al implementar esta estrategia? Y por eso trabajamos con el Ministerio de Salud, trabajamos con el Ministerio de Educación, el CONNA, que es la entidad que coordina la implementación de esta estrategia, con ISNA, etcétera. Es decir, hay elementos en los cuales nuestro programa colabora con las instituciones en función de eso. Por ejemplo, con el Ministerio de Salud, el poder, esta contribución del Fondo de Población a partir de esta estrategia está colaborando en 10 municipios que son 10 de los 25 municipios priorizados dentro de la estrategia, ¿no? Y que es con un aporte de el gobierno de Canadá y del Reino Unido, que están aportando en una señal de solidaridad al desarrollo en estos municipios, ¿no? Pero también hay otros países que están aportando y que han adoptado esta estrategia como parte de la colaboración que tienen con El Salvador, ¿no? Si bien puede tener implicaciones a nivel tributario, financiera, pero también, probablemente es uno de los énfasis que se hace es proyectos de vida que se quedan estancados, que afectan, y en el tema educativo y particularmente la inserción en distintas facetas de la vida de estas niñas y estas adolescentes, y por eso la prioridad de trabajar este tema para la prevención. No, y además exponen su vida. Cuando observamos también la tasa de mortalidad materna, claro, que si bien ha venido disminuyendo, pero además observamos la mortalidad de esa tasa entre adolescentes, vemos cómo la relación no necesariamente ha venido disminuyendo en los últimos años. Es decir, no solo se trata de exponer un proyecto de vida, sino también se trata de exponer su propia vida. Por eso es que la educación integral de la sexualidad brinda los elementos necesarios para empoderar, y hay estudios que han comprobado que efectivamente incluso retrasa el inicio de relaciones sexuales porque se encuentran en mejor posición para tomar decisiones informadas y responsables con respecto a su vida los jóvenes y adolescentes, ¿no? Hugo, quiero dar las gracias por habernos acompañado y darnos esta lectura del trabajo de UNFPA en el país, y hemos tocado diferentes temas vinculados al censo, al bono demográfico, a la salud sexual y reproductiva, y la invitación está hecha para que sigamos haciéndolo más adelante. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos y gustosos de estar acá siempre y cuando ustedes lo requieran. Pues el mayor de los gustos. Gracias por haber estado con nosotros, Hugo, y a ustedes también, amigos. Será hasta mañana en 8 en punto.